Buenas noches, noche de día 15 de julio, día de quincena. Cuidado con los cacos. Que haya pasado usted un buen día, que haya sido un buen día futbolero, que lo fue, pero de muchas otras cosas que traemos ahora sí que entre manos, como dicen por ahí. Bueno, les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Les saludo al servidor Javier Solórzano, Canal 8 de Televisión Abierta, 8 de Total Play, en el caso de TV Abierta, en la Ciudad de México. 8 de Total Play, 151 de Easy, 606 Star TV, red social X @heraldo_televisión, red social X @heraldo de México. Reitero, en nombre de todas, todos, gracias por su participación. ¿A quién le vamos el día de hoy, señor? El domingo. España. Uno, ni le pregunto, ¿no? Argentina. ¿No? Bueno, yo lo voy a España. Yo lo voy a España, pero hoy le voy a Argentina, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? No me vayan a medir. Pero entre España y Argentina, voy por España. Y nada más. ¿Dónde está el sindicato? ¿No está? ¿Cuándo va? ¿A quién? ¿Dónde está, señor? España. O sea, aquí, entonces gana España aquí, ¿vale? Pero debe de ser, oiga, llegaron los dos mejores, ¿no? Estaremos de acuerdo. Llegaron los dos que mejor jugaron. Llegaron los que dieron su mejor partido en semifinal. Llegaron los que nos sorprendieron gratamente en los partidos de ayer y hoy. Hoy Argentina, sin necesidad del árbitro, ni cosa parecida, más allá de lo que ha hecho Inglaterra, yo soy de la idea, y siempre lo digo, Argentina es un equipo que no sabe perder. Y no lo digo peyorativamente, lo digo porque Argentina no está en su cabeza perder. Entonces puede faltar un segundo y pueden ir perdiendo 2-0 y van a buscar la manera de ganar. Y eso se vio hoy, eso se vio en el partido pasado, y yo creo que hoy Argentina ha demostrado ser, sin lugar a dudas, un digno campeón y pues sin duda uno de los 2, 3 máximo mejores equipos del mundo. Si no es que, bueno, por supuesto, yo creo que en este momento es el mejor equipo del mundo. Vamos a ver qué pasa el domingo. Y pues nos deja mucho a deber Francia y mucho a deber Inglaterra, la verdad. Y fíjense, le doy un dato ahí nomás para reírnos. La final del domingo, los dos equipos hablan español. Eso suena bonito, ¿no? Eso suena bonito. La final del domingo muestra a dos equipos que, bueno, muestra uno de América Latina, que eso nos da mucho gusto. Y muestra España, que pues, digamos, es Iberoamérica, ¿no? Entonces, pues suena bonito, así como la geografía o la geopolítica, como usted lo quiera ver. Pero debe de ser un gran partido. Y pues lo único que espero es que Trump no dé un show ahí, ¿no? Porque a lo mejor a la derecha va a tener a Milei, por supuesto a su compadre Infantino, y por ahí debe de estar también el rey Felipe VI, ¿no? Entonces, pues bueno, ya veremos qué pasa el domingo. Y no sé si vayan a invitar al primer ministro de Canadá y a la presidenta de México. De antemano le digo que yo creo que ninguno tendrá buenos motivos para ir, más allá de que hayamos sido sede del Mundial. Bueno, punto y aparte, gran partido hoy, si lo pudo ver, la verdad, realmente hoy son de esos, ayer y hoy son de esos momentos en donde el fútbol adquiere el clímax, por lo bien que se juega, ¿no? Ayer España nunca prestó el balón, y hoy fue tal intensidad argentina que materialmente agobió, abrumó y acabó con los ingleses. Y además, como si fuera poco, sacaron ahí cartulinas que decían las Malvinas son nuestras. O sea, redondo como en 1986. Bueno, a un año de la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, la organización Artículo 19 advierte un real retroceso en el proceso de transparencia sobre las fosas clandestinas en México. Fíjense que este es un gran asunto que tenemos que atender, porque pues, las fosas clandestinas, ¿quién las encuentra? Las madres, padres de familia, los grupos buscadores, los familiares, los amigos, bueno, o los colectivos de derechos humanos y demás, los buscadores. Asegura que hoy obtener información es más difícil y que las respuestas de las autoridades son menos completas y menos útiles. El informe Enterrar la Verdad, opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México, sostiene que entre 2024 y 2025 aumentó la opacidad, lo que complica conocer la dimensión real de las crisis de desapariciones y de las fosas clandestinas en el país. El análisis se elaboró a partir de solicitudes de acceso a la información enviadas a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República. De acuerdo con el artículo 19, los resultados muestran un deterioro tanto en la cantidad como en la calidad de los datos entregados por las autoridades. Bueno, ¿cuáles son los datos de este informe?
Entre los principales hallazgos se señala: las respuestas consideradas de buena calidad pasaron de 57.6% en 2024, lo tiene en pantalla, a 39.3% en 2025, mientras que las respuestas deficientes aumentaron de, en 2024, 27.3% en contra de 39.3%. En los dos casos, como alcanza a apreciar, se incrementan, se reduce la buena calidad y se incrementa la deficiencia. El estudio también revela que 8 fiscalías estatales que entregaron información de en 2024 dejaron de hacerlo este año. Además, Morelos acumula 4 años ya, 4 años, ojo con esto, sin responder solicitudes de transparencia relacionadas con fosa clandestina. Y hay un nuevo gobierno, bueno, ya tiene algunos años, pero me refiero, pues también uno se pregunta, un gobierno que generó mucha esperanza, sobre todo después de lo que dejó Cuauhtémoc Blanco, pero en este tema parece que seguimos igual, o peor. ¿Sabe por qué? Porque se sabía qué pasaba. La evaluación se construyó se construyó con solicitudes de acceso a la información enviadas a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República. El objetivo fue medir la calidad y disponibilidad de los datos que entregan las autoridades. Entre los casos más críticos aparece Quintana Roo, que pasó de una calificación perfecta, ahí le va, perfecta, a no proporcionar información útil. Baja California reservó los datos por 5 años. Ya sabe que cuando no se quiere que se sabe, 5 años por asunto de seguridad nacional. Lo que quieren es que no lo sepamos ahorita, punto. No es que lo reserven incluso por asuntos que tengan que ver con juicios o elementos legales. Coahuila y Nayarit reportaron 0 fosas. ¿Usted cree que Colima y Nayarit haya 0 fosas con toda la violencia que hay en estos dos estados? ¿Y ha habido? Colima remitió a un enlace inactivo y Guanajuato dirigió a un portal sin información suficiente. Bueno, hace rato, aquí en Heraldo Radio 98.5 de FM, en la Ciudad de México y en todo el país, junto con nuestro portal, conversamos con Andrea Orcasitas. Ella es coordinadora, del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana aquí en Santa Fe, en la Ciudad de México. Andrea nos dice cosas muy interesantes con estudios e investigaciones muy interesantes. Escuchemos. Para 2025, este porcentaje cayó a 62.5. Entonces estamos hablando de 30, casi 30 puntos porcentuales de disminución de respuesta, ¿no? En las fiscalías que están dando información respecto a estos hallazgos que además pues nos importan a todas y todos. Oye, ¿dónde se concentra, presumes, el mayor número de fosas clandestinas? ¿Hay manera de saberlo? Pues es compleja esa pregunta porque en teoría, la ley le exige a la Fiscalía General de la República tener el registro de fosas comunes y fosas clandestinas, que no es público, por lo menos de este lado no lo hemos visto, tampoco las colegas de Data Cívica y Artículo 19, y se supone que ese registro debería indicarnos cuántas fosas clandestinas hay y efectivamente cuáles son las entidades con más hallazgos. A partir del ejercicio que hacemos nosotras, que está reflejado en un sitio en internet que se llama plataforma ciudadana de fosas.org, vemos un incremento. Los 3 estados que tienen más fosas o que han tenido más hallazgos en los últimos años son Sonora, Guanajuato y Veracruz, ¿no? Estos son los 3 estados y en realidad en los últimos años, a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los 2 estados con más fosas, concentran más fosas, son Sonora y Guanajuato, mientras que Jalisco es el estado que concentra más cuerpos de personas desaparecidas que son localizadas tristemente en estos sitios tan horribles. Mira, la pregunta en buena medida es, ¿usted cree o no cree que haya fosas clandestinas en el país? Muchas veces se ha dicho, con todas las personas desaparecidas, están desaparecidas, no sabemos dónde están. Y ahí diariamente se incrementa el número de desaparecidos. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, vamos a suponer, un porcentaje seguramente se va de su casa, ¿no? Un porcentaje menor, menor. Alguien, como decían de chicos, ahorita voy por unos cigarros y ya no vuelve jamás, ¿no? Ese es un porcentaje, créame, nimio, pequeño.
El gran asunto es qué es lo que pasa con los jóvenes que son en la calle secuestrados, que les ofrecen algo, y yo le plantearía, ¿de quién son los 400 pares de zapatos que se encontraron en el rancho ahí en Jalisco? ¿De quién son? Ahí estaban, nada más los dejaron. O sea, ¿dónde están esas 400 personas? Esos 400 pares de zapatos son 400 personas. ¿Dónde están? Nunca se los mostraron ni siquiera a la gente. Bueno, cuando le planteo esto, le estoy planteando que debe de haber, lamentablemente, una buena cantidad de fosas clandestinas, porque es una manera también de decir, bueno, está desaparecido, no está muerto. Y eso lo hace la delincuencia organizada. Los grupos delincuenciales, eso es lo que manejan. Pero le pregunto, ¿tenemos que seguir esperando que las madres buscadoras, los colectivos vayan busque y busque y busque, y cada vez con menos sensibilidad por parte del gobierno, y de un gobierno que se autodefine de izquierda? Eso es lo que ahorita, sobre todo, es lo que más está, digamos, de repente se juntan las cosas. ¿Por qué? Porque de repente tenemos muy buena información de lo que está pasando por los colectivos. Entonces viene la exigencia de más información. Si nosotros tenemos esto, ellos deben de saber más. ¿Quiénes son ellos? El gobierno. En eso andamos, y andamos de manera, me atrevo a decir, muy, muy preocupante, porque en el fondo no estamos avanzando. Y todo queda en manos de los defensores de los derechos humanos, o en lo que dice el artículo 19, lo que dicen las madres buscadoras, y en eso estamos. Y entonces ellos son los que están ahí con una pala. Y luego resulta que ponen un antimonumento allí en el Ángel de la Independencia, y de repente llegan 5 pelados, y así, en pleno Ángel de la Independencia, a medianoche lo quitan, y no sabemos ni dónde quedó el antimonumento, y las autoridades dicen, pues yo no sé, el gobierno de la ciudad, no sé, el gobierno federal, no sé, y conste que estaba en el Ángel de la Independencia, a la vista de todos, en la Glorieta de Reforma. Bueno, y cuando se le pregunta a la alcaldía, pues no sé, todo el mundo se pasa la pelota, ¿no? Entonces, digamos, si hablamos de un problema delicado para el país, narcotráfico, seguridad, es el de la desaparición, y el de lo que tiene que ver con las fosas clandestinas. Usted imagínese lo que son las madres buscadoras, yendo ahí, ¿no?, en terrenos baldíos, llenos de peligros, agrestes, para que con una pala traten de encontrar a los suyos. Y ya, no encontrar a los suyos, encontrar a alguien que los pueda eventualmente llevar a los suyos. Las madres buscadoras han visto tantas cosas que se quedan ahí y siguen buscando y buscando y buscando, porque saben en buena medida lo que significa perder a alguien, y sobre todo quieren ayudar y ser solidarias con otras madres que están en circunstancias similares. Yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo que esto es un asunto de focos rojos. Hemos hecho estudios, hemos trabajado, hemos hecho, cuando podíamos salir más al terreno, pues veíamos y decíamos, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y así seguimos, que esto es algo que parece que el cambio de gobierno en esta materia no fue tan fructífero, en esta materia. Bueno, vámonos con las otras cosas que tenemos este día, los otros temas. El primero, traemos una de secuelas con los audios de la gobernadora, que para qué quiere. A ver, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, acusó a su predecesor Jaime Bonilla, que eran cuates, de tenderle una trampa en relación con la llamada de supuestos agentes de Estados Unidos, cuyo audio fue filtrado esta semana. La gobernadora remarcó que los audios están sacados de contexto. Eso dijo la gobernadora. Por supuesto que le preguntaron a Jaime Bonilla. Oiga, señor Jaime Bonilla, ¿usted qué sabe de esto? Pero ¿cómo me dice eso? La señora me acusó de estar ligado al narcotráfico. La señora dijo que yo tenía nexos con el narcotráfico. Yo le voy a llevar a los agentes y los voy a proponer, y le voy a proponer a los agentes para que hablen con ella. Pero espéreme, pues entonces no estaba tan ligado al narcotráfico como dijo la señora. Y eso es una de las partes, porque muchas de las otras cosas que dice no se sustentan. Y yo entiendo que el gobierno defienda. Entiendo que el gobierno defienda a los suyos y a las suyas. Entiendo lo que hay en buena medida detrás de ello. Pero tarde que temprano se tendrá que quitar el velo, y tendrán que decir esto sí, esto no, y a ver cómo le hacemos. Porque más vale que tomemos decisiones internas a que de afuera quieran tomar decisiones de nosotros. Eso sería lo peor que nos podría pasar. No estoy insinuando nada, estoy diciendo lo que dice uno y lo que dice el otro. Si la gobernadora dijo que el señor Jaime Bonilla, que era gobernador y que en buena medida tuvo que ver con la llegada de ella, si dijo que él está ligado, que estuvo ligado al narcotráfico, lo dijo al principio de su administración, y que estaba ligada con la delincuencia organizada,
Pues aquí la pregunta directa es, entonces, ¿cómo es posible que él haya sido el intermediario con los agentes? Yo sigo pensando por ahí que hay otra variable que no podemos descartar como hipótesis. En una de esas la chamaquearon. Pero nerviosa está. Medir la corrupción. Hoy vamos a hablar sobre el libro Medir la corrupción. Analiza las metodologías y herramientas técnicas para evaluar este fenómeno en México. Vamos a hablar con una de las coordinadoras de este libro. Ella es Nancy García Vázquez. Un estudio muy interesante que se hizo allí en Guadalajara. La Coordinadora Nacional de Trabajadores está de vuelta. Ahora sí que, como luego dice el dicho, ¿no? Sobre advertencia no hay engaño. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación prepara una nueva movilización en la Ciudad de México para mañana. Nada más tiene que ver con la Ciudad de México y tiene que ver con la coordinadora en la Ciudad de México. Acusa que las autoridades educativas no han cumplido los acuerdos que quedaron, ninguno de ellos. La convocatoria contempla la participación de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Les recuerdo que a partir de hoy, esta semana, empiezan las vacaciones. No empezaron como quería el titular de Educación Pública, ¿no? Con tal de hacerse la CENTE, entremos a vacaciones el 1 de julio, el 1 de junio. Total, no pasa nada en los últimos semestres, en los últimos días de clase. Imagínense nada más no tener programado esa actividad en los últimos días de clase. Me parece que algo pasa en la educación entonces, ¿no? Bueno, fíjense que algo muy importante, una muy buena noticia. Regresa el azúcar mexicana a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? El azúcar mexicana volverá a ganar terreno en el mercado estadounidense durante el ciclo 2026-2027, luego de que el Departamento de Agricultura de aquel país incrementara de manera significativa su estimación de importaciones provenientes de México. Quiere decir que regresa el azúcar mexicana a los Estados Unidos después de mucho tiempo. Es una buena noticia para la industria de nuestro país. Vamos a hablar de ello. Bueno, Twitter y hoy X, 20 años. La red social Twitter, ahora conocida como X, cumple 20 años de historia. 585 millones de usuarios, entre los que seguramente estamos usted y yo. En sus 2 décadas de vida, pasó de ser el hogar del icónico pajarito azul a ser adquirida por este singular personaje llamado Elon Musk en 2022 y rebautizada como X, redefiniendo sus políticas de moderación e introduciendo modelos de suscripción y herramientas de inteligencia artificial. Es una fecha importante, ¿no? Si usted usa el X, pues es una fecha importante. Bueno, vámonos con que tenemos las secuelas de los audios de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, Medir la corrupción, un muy interesante estudio en Guadalajara, del Colegio de Jalisco, ya le contaremos. La Coordinadora Nacional está de vuelta, sobre advertencia no hay engaño. Mañana van a marchar la coordinadora en lo que corresponde a la sección de la Ciudad de México. Regresa el azúcar mexicano a Estados Unidos, gran noticia. Y hoy Twitter y X, 20 años. Cumplen Twitter y ahora X cumplen 20 años. Bueno, y ya lo sabe, el sábado a las 3 de la tarde, hora del centro de México, Francia contra Inglaterra, Inglaterra contra Francia. Debe de ser un buen partido, ¿eh? Es el partido que nadie quiere jugar, pero quiere que le diga una cosa. En 10 años, ¿qué se dirá? Quedamos en tercer lugar y eso sería... Imagínense que nosotros digamos que quedamos en tercer lugar. Hacemos la ola aquí en el estudio. Bueno, y la otra es que el domingo a la 1 de la tarde, con Todd y Tom Cruise en el espectáculo de medio tiempo, no, mire, va a durar más de lo... A ver qué hacen los jugadores, porque los van a tener el vestidor más tiempo. Pero con eso de que ya jugamos el fútbol, ya no es medio tiempo y medio tiempo, sino primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto cuarto, pues veremos qué pasa. El partido empezará a la 1 y acabará a las 4 o 5, ¿no? Y eso si no hay tiempos extras. Bueno, ahí están los 2 partidos. Llegan los 2 mejores a la final. Vamos a una pausa, vamos a regresar para hablar sobre las acusaciones de Marina del Pilar Ávila en contra de Jaime Bonilla. Dice, me tendió una trampa con los audios filtrados y yo lo hice todo eso como un acto de buena fe. Bueno, así se pintan y así nos vamos a la pausa. Jaime Bonilla me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar con el tema relacionado con mi visa. Confié de buena fe en mi antecesor. Y tuve esa reunión de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa.
Bueno, diríamos en sentido estricto que para casi todos, ¿no? Porque Jaime Bonilla dice que no es cierto lo que dice la gobernadora. Bueno, de esta manera, Marina del Pilar Ávila acusó a su predecesor, Jaime Bonilla, de tenderle una trampa para reunirla con personas que se hicieron pasar por agentes intermediarios de Estados Unidos, con el fin de usar las grabaciones para afectarla políticamente y en tiempo preelectoral. La gobernadora aseguró que Bonilla Valdés intentó construir una narrativa engañosa y de descrédito ante la opinión pública. Reiteró que compartir información entre los gobiernos de Baja California y California, Estados Unidos, es algo cotidiano por la condición de frontera binacional. Bueno, ¿qué dijo Jaime Bonilla? Negó cualquier participación en los presuntos acercamientos de Marina del Pilar con agencias de Estados Unidos. Afirmó que la gobernadora de Baja California atraviesa, fíjese lo que dijo, qué bonito se lleva, ¿no? Eso que eran íntimos. Crisis de pánico. Bonilla sostuvo que esto es para atenderse, que es ilógico que él pudiera participar en hechos que describió como sensibles y confidenciales para la gobernadora, porque fue acusado por la propia gobernadora de estar ligado a la delincuencia organizada. Exigió a Marina del Pilar Ávila aclarar varios puntos. Si todo es producto de una trampa, como ella asegura. Y entonces, pues ya estamos echados a andar, ¿no? En otro caso, la Fiscalía General de la República admitió que desconocía la identidad del Jando, que en el fondo se llama Alejandro, ¿eh? Alejandro no es el nombre que Mauro, es Alejandro, al momento de su detención. Dicha persona era el piloto que llevó a Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos en 2024. La Fiscalía explicó que fue después de 10 meses de su expulsión que se encontraron indicios que lo ligaban con el secuestrador del cofundador del cártel de Sinaloa. Recordemos que el Jando y otros 25 narcotraficantes fueron extraditados a Estados Unidos en agosto del año pasado con base en la Ley de Seguridad Nacional. Y algo muy importante es que lo mandamos para allá, que porque era muy peligroso y entonces, dicho de otra manera, no teníamos elementos como para poder tener control sobre lo que pudiera hacer en la cárcel. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado a las organizaciones criminales, los Viagras y al Cártel de Juárez, como organizaciones terroristas extranjeras y globales. Se ha procedido a congelar sus cuentas y activos financieros en aquel país. Con esto se suman al Cártel Jalisco, ahí tienen la lista ahora sí completa, Cártel Jalisco Nueva Generación, que se está reorganizando, el Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel del Noroeste, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana. Como todas ellas, organizaciones criminales que pasaron a ser consideradas como grupos terroristas transnacionales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Es decir, recuerden que esta es una definición que hace Estados Unidos, ¿no? Es una definición que hace Estados Unidos de los grupos. ¿Es así o no es así? Es un asunto para discutir ahora sí que en otra ventanilla, pero así lo aventaron. Entonces, como usted alcanza a apreciar, traemos una movidísima agenda con los Estados Unidos, pero toda una agenda que está en el límite, en el cual, en algunos casos, sobre todo como en el caso de la gobernadora de Baja California, pues estamos haciendo bolas, nos estamos haciendo bolas aquí adentro. Nos estamos haciendo bolas con el propio piloto de los Chapitos. Entonces, hay muchos asuntos que Estados Unidos avienta, tiene, etcétera, pero nosotros no tenemos respuestas contundentes. Lo que dice Jaime Bonilla cuestiona a la gobernadora. ¿A quién creerle? ¿A la gobernadora? ¿Porque es de Morena o porque es gobernadora? ¿O Jaime Bonilla, que es al que acusan, que dice, ustedes me acusaron a mí de que estaba ligado al narcotráfico y ahora resulta que les llevo agentes de la DEA o intermediarios de agentes de la DEA? Está difícil, ¿no? Bueno, bajo la lógica de Jaime Bonilla. No olvide que Jaime Bonilla era cuate de López Obrador, ¿no? Recuerde que hasta lo llevó a ver a los Dodgers de Los Ángeles, allá en Los Ángeles precisamente. Manuel Alcázar, especialista en inteligencia y seguridad nacional. Manuel, gracias por tu tiempo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Un gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Gracias, como siempre, Manuel. Empecemos con diría, dimes, diretes, ya no sé ni qué decir, de lo que está pasando entre la gobernadora, entre sus audios, que no ha desmentido, entre el señor Jaime Bonilla, y yo diría el gobierno mexicano a través de la presidenta de Morena y de Omar García Harfuch, que la acaban por defender también.
Sí, es correcto, Javier, y yo diría que estamos viendo un cruce de acusaciones entre la gobernadora Marina del Pilar y el exgobernador Bonilla, en el que el hilo conductor es el crimen organizado. El crimen organizado que supuestamente habría pues sido el motivo por el cual le retiran la visa a la gobernadora, que además está en esta historia, el divorcio que tuvo, donde se supone que el ex esposo es el que estaría relacionado con los acuerdos con el crimen, y ella a su vez habría acusado a Jaime Bonilla, pero el tema aquí me parece que es muy profundo porque refleja una crisis del Estado mexicano. Yo me pregunto, ¿dónde está la Secretaría de Gobernación? ¿Dónde está la Secretaría de Relaciones Exteriores? Que tendrían que estar, en dado caso, acompañando a la gobernadora para, pues dijéramos, litigar o conocer los argumentos que le permitan identificar por qué le retiraron la visa y cómo se la podrían regresar. Ese es un primer punto. En segundo, ¿dónde está esa intermediación política en la Secretaría de Gobernación para que el exgobernador y la gobernadora pues no cruzaran estas acusaciones que son muy graves, son muy severas? Y la otra es justamente lo que tú bien señalabas, no ha desmentido los audios y estaríamos asumiendo que, suponiendo que Jaime Bonilla la engañó, como ella dice, que me recuerda mucho lo que se señaló con el caso Segalmex, ¿no? Donde unos políticos malos engañaron al director para un fraude enorme, lo cual es increíble y no se puede pensar que es verdad. Supongamos que la engañaron. Bueno, ella en esta calidad de engañada, pues hizo declaraciones muy fuertes en el sentido de estar dispuesta a compartir información relevante para la estrategia de seguridad en Baja California a cambio de tener un beneficio personal. Me parece que esta línea que ella construye, decir me engañaron, es como no, pues no eran, como no eran agentes extranjeros, pues no tiene ningún significado, pero ella estaba dispuesta, en el caso de que su versión sea cierta, a dar esta información. Ahora, puede ser que no sea cierta y que efectivamente aceptó pues tener una negociación, un acercamiento con miembros de unas agencias estadounidenses para negociar una situación de beneficio personal. Y es aquí donde creo que está justamente esta gravedad del asunto, porque además pues ha sido sistemático el señalamiento de la gobernadora y sus vínculos con el crimen organizado. Y en este contexto también debemos recordar que el día de ayer fue agredida una regidora justamente en Tecate, que afortunadamente sí sobrevivió, y morenista también, pero lo que estamos viendo es una violencia importante en el Estado, descontrolada, y también recordemos que el expresidente López Obrador llegó a señalar en su momento que en los lugares donde dominaba un grupo criminal había estabilidad y tranquilidad. Entonces, es posible que con esa idea haya impulsado en su momento la candidatura de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Y bueno, hoy estos vínculos criminales, que sin duda son inconfesables, pues están llegando a su límite, están empujando a estos actores, porque efectivamente, como bien lo señalabas tú también, hay una agenda muy intensa con Estados Unidos, particularmente en los estados fronterizos, donde no se ve que vaya a haber una resolución por otro sentido que no sea el aportar pruebas y el desmantelar estas redes de vínculos criminales. Y aquí también abro un espacio para meter esta declaración que habría hecho el director de la DEA, en el sentido que habría una vinculación importante de los políticos mexicanos con el crimen organizado, la narcopolítica, pues. Entonces, creo que todo esto en el contexto, pues nos deja una gobernadora que no ha aclarado efectivamente los vínculos con el crimen organizado, qué estaba dispuesta a dar, y creo que los grandes ausentes son aquí la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque aunque bien salió el secretario García Harfuch a exonerar prácticamente a la gobernadora, pues no está en las atribuciones dentro de la Administración Pública Federal estas gestiones que hace el secretario García Harfuch. Esperaríamos más bien ver a la secretaria Rosa Isela Rodríguez en calidad de titular de Gobernación, pues llamar a estos dos actores políticos al orden, y a la Cancillería mexicana, pues ayudarle a la gobernadora a gestionar cualquier inquietud que tenga relacionada con la visa. No veríamos por qué la dejan como prácticamente sola, a menos que la gobernadora pues esté ya en una agenda personalísima, decidiendo el mejor mecanismo para ella poder tener un escenario que le permita recuperar la visa y eventualmente tener acceso a los activos que se ha difundido
tiene en los Estados Unidos. Trascendió, recién se supo que le habían quitado la visa, que estaba vendiendo una casa donde presuntamente vivía y cruzaba pues prácticamente todas las semanas para estar ahí. Entonces creo que este es el contexto que nos deja. Vamos todavía a seguir viendo estas acusaciones y déjame decirte también que creo que el exgobernador Bonilla pues es el que tiene menos que perder, sin duda. Se le ha señalado, incluso él está por una causa penal señalado en un tema, me parece que es de fraude y una empresa energética, no lo tengo tan claro, pero bueno, al final del día ella es la que está señalada por vínculos con el crimen organizado, no es algo menor y en esta idea como de sálvese quien pueda, Sí. pues al parecer engañada o no, estaba dispuesta a dar información que pues no tendría por qué dar porque no le corresponde a ella y menos aún para litigar su agenda personal, pero vemos este punto de presión en la frontera, una frontera muy importante que es la de Baja California con California y que creo que va a dar para más, pues prácticamente en las próximas semanas. Parece que nada más estaba esperando que terminara la Copa del Mundo de fútbol para reactivar esto que ya estamos viendo y que va a ser un terremoto en la clase política morenista nacional, me parece. Híjole, bueno, entiendo que es largo, hay muchos vericuetos. Por ejemplo, que la presidenta diga, bueno, no sabía ni con quién hablaba, ¿cómo es posible que eso suceda con una gobernadora, no? Es que vamos mejor a un hotel en lugar de estar en el consulado, cosas que dice uno, la verdad que el gobierno federal se le acaban los argumentos para defender a los suyos, la verdad que está en un conjunto de contradicciones. A ver, nada más una referencia por cuestión de tiempo, lamentablemente, te diría, Manuel, una reflexión sobre que los Viagras y el cártel de Juárez entran en el terreno también hoy de que son parte de los grupos terroristas dedicados al narcotráfico que ha definido el gobierno de los Estados Unidos. Sí, Javier. Pues mira, sube a 8 la lista. Teníamos 6 organizaciones mexicanas, ahora ya son 8. Y me parece que el foco de todo esto tiene que ver con el fentanilo. Los Viagras se han destacado por la producción de este tipo de drogas. Y el cártel de Juárez, que es de los históricos, tiene un control muy importante de la zona de Juárez, El Paso y todo el acceso a los corredores logísticos en Texas. Y creo que ese sería el principal motivo por el cual se les decide incorporar a esta lista de organizaciones terroristas extranjeras. Y también, bueno, así como entran, pueden salir. Ha habido otras organizaciones en el mundo que las incluye el Departamento de Estado y la UFAC, y luego salen. Pero por lo pronto creo que están buscando blindar esa parte de frontera, están buscando contener los flujos de fentanilo, porque prácticamente al cártel de Sinaloa pues lo tienen un poco mucho más acotado desde Estados Unidos por la detención de los líderes, pero Juárez y Viagras habían estado un poco más sueltos y a raíz de la designación de las otras 6 organizaciones, principalmente Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana, los Viagras habrían tenido un mayor margen de maniobra y creo que la declaratoria de hoy lo que busca es justamente acotar ese margen de maniobra para que todos empiecen a cesar la exportación de fentanilo hacia Estados Unidos. Te mando un gran saludo, Manuel, gracias por tu tiempo y que tengas buena noche. Igualmente, Javier, bonita noche, un abrazo. Gracias. Que estés Un muy abrazo bien. para Gracias. ti. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y fíjense que está editándose, creo que se presenta mañana, un libro que se llama Medir la corrupción. Reúne aportaciones académicas para analizar las metodologías y técnicas para medir el fenómeno de la corrupción. Es un libro que se editó allá en Guadalajara y es medir la corrupción. ¿Cómo medir la corrupción? Cómo saber cuando se habla, cuando nos dicen que somos uno de los países más corruptos del mundo, que pasamos de un lugar a otro lugar, todo esto, ¿cómo? Es decir, ¿en qué se enmarca, en qué se engloba? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se sabe de todo esto? Más allá de la cotidianidad que vivimos todos. Medir la corrupción después de la pausa. Bueno, en mayo se dio a conocer una encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental y trae un capítulo muy relevante sobre corrupción. ¿Qué dice este estudio del INEGI? Ahí le va un dato. 84.1% de los mexicanos cree que la corrupción es algo frecuente. 17.704.704 millones de pesos en total. Pues. Más de casi 18 millones. Más de 18,000 millones. 3,865 pesos por persona afectada. Esos son los números
que se tienen medidos el INEGI, que es siempre para tomar en serio. La comparativa año por año también es reveladora. En 2017 la tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes era de 14,000 personas. En 2019, 15,732. En 2021, 14,701. En 2023, 13,966. Y en 2025, ahí está otra vez, 15,642. Es la corrupción en México, tasa de incidencia. En los estados, los 5 estados con mayor percepción de corrupción son Michoacán, 89.4, Baja California, 89.3, Ciudad de México, 88.9, Sinaloa, 88.6, Oaxaca, 88.4. Llama la atención que los 2 primeros estados sea donde hay un avance o hay una presencia sistemática de corrupción, al igual que en el 4º lugar que está Sinaloa. Nancy García Vázquez es investigadora de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, y han hecho este libro que de entrada, le digo, me llamó poderosamente la atención y quisimos conversar con ella. El libro me cuenta que se presentó ayer, yo pensé que se iba a presentar mañana, se presentó ayer, y hablemos sobre el libro, Medir la corrupción. Bueno, Nancy, muchas gracias. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por tu tiempo. Bueno, buenas noches, Javier, y buenas noches a tu auditorio. Y muchísimas gracias por la difusión de esta obra. Bueno, a ver, primero, ¿qué es la obra? Y luego vamos viendo de su contenido así. En general, ¿qué es? ¿Cómo salió? Allí en la UDG hay un departamento que lo empezó a investigar. ¿Cuánto tiempo les llevó la obra? Todo esto, Nancy. Mira, es una obra colectiva. En realidad está hecha entre la Universidad de Guadalajara, el Colegio de Jalisco y investigadoras y investigadores de otras universidades de todo el país. Somos 14 personas las que colaboramos en esta obra y está coordinada por Antonio Ruiz Porras, Roberto Arias de la Mora y tu servidora, que estamos tanto en la Universidad de Guadalajara como en el Colegio de Jalisco. Y la idea de esta obra era estudiar cómo se mide la corrupción. Hay literatura en inglés, pero en español no había un libro que pusiera en énfasis en las metodologías que usamos para medir la corrupción. Tú al principio del noticiero diste datos muy puntuales, por ejemplo, de la desaparición de personas y de cómo han variado, ¿no? Los datos de transparencia sobre esto, y ahorita diste información muy puntual de la encuesta de calidad gubernamental. Entonces, ¿cómo se mide esto? ¿Cómo se generan estos datos, ¿no? Y el cómo se mide, básicamente hay 2 formas, cualitativa o cuantitativa, o en todo caso una combinación de técnicas, y cada una va a tener, pues obviamente, alcances y usos diferentes. En el caso de los métodos cuantitativos, las encuestas, por ejemplo, o los datos históricos que construimos como análisis de paneles, tratan de explicar las causas de la corrupción, por qué suceden ciertos fenómenos, ¿no? Y las técnicas cualitativas tratan más bien de comprender la corrupción, es decir, qué significado le damos a la corrupción. Entonces, en 7 capítulos y en un estudio introductorio, justamente planteamos cómo se mide la corrupción, cómo se genera evidencia, dónde están las principales fuentes de información para medir la corrupción. Yo te doy un dato. Yo participé en el capítulo sobre justamente en México históricamente cómo se ha analizado la corrupción, y el punto de interés mayor ha sido la corrupción electoral, ¿no? La corrupción político-electoral. Y se ve muy claramente en uno de los análisis que hacemos cómo a partir de la transición, por ejemplo, se incrementan los estudios sobre la corrupción electoral. Después, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, viene otra ola de estudios que van más hacia temas de anticorrupción. Pero digamos, o sea, la creación de instituciones y la desaparición de instituciones, ¿no? Valga la redundancia, pues también tiene reflejo en la calidad de la información, en la cantidad de datos que tenemos para tratar justamente de explicar por qué México, por ejemplo, sigue siendo un país profundamente corrupto, ¿no? Tenemos buenos elementos, más allá de la desaparición de instituciones, con toda intención, de repente pienso que desaparecieron, no casualmente,
pero tenemos elementos, buenos elementos para medir la corrupción, para volver al título del ensayo, medir la corrupción. Yo creo que no. O sea, me parece que se ha ido perdiendo información, o se han ido modificando las formas justamente en que se miden ciertos fenómenos, ¿no? Ujú. El de las personas desaparecidas es uno y ese es un enorme, enorme tema. Eh, Han ido desapareciendo bases de datos y el hecho de que también, por ejemplo, las plataformas de transparencia ahorita están como en una especie de limbo, ¿no? Jurídico, también hace que no haya tanta información. Claro, esto nos hace más difíciles a quienes estudiamos la corrupción poder establecer patrones históricos, justamente para ir observando, pues, cómo van cambiando determinados comportamientos. Más allá del enorme esfuerzo que hace, por ejemplo, el INEGI o Transparencia Internacional, pues las instituciones estarían obligadas a publicar la información con la mayor transparencia y con la mayor cantidad de datos posibles. Y esto sí ha venido disminuyendo en los últimos años. Ahora, la pregunta es, este gobierno, con las medidas que ha tomado a través del Congreso de la desaparición de organismos dedicados ex profeso para la investigación, por ejemplo, el INAI, entre otros, ¿ha dejado un vacío o está respondiendo a ese vacío? No, está dejando un enorme vacío. Yo, por ejemplo, el día de hoy Ujú. me metí a la base de datos de los servidores de la Nación. Pues nada más está el nombre de la persona, su cargo y cuánto gana. Hay datos fundamentales que no están, en qué entidad federativa se desempeña, cómo llegó ahí, qué perfil tiene, ¿no? Justo hoy yo hice una solicitud de información porque pues la información que hay está incompleta y así te podría citar muchos ejemplos, incluso en estadísticas del propio INEGI desapareció el SIMBAD, que era Sí, una base de sobre municipios y estados, y esta información pues no solo no se va a recuperar, insisto, el costo enorme es que no nos va a permitir hacer estudios ni hacia atrás ni hacia adelante. oye, eso es terrible, ¿no? Porque nos deja en el limbo. Exactamente, y sin capacidad, otra vez, de desarrollar metodologías robustas para explicar la corrupción. ¿Es México un país corrupto? Claro, México es un país profundamente corrupto en el índice de transparencia internacional. Está en la posición 140 de 180 países. ¿Qué cosa? Este creo que fue el peor año de la evaluación. Y ahí sí hay enormes retrocesos y digamos, la tragedia es que la clase política está discutiendo otras cosas y no cómo recuperar esto, ¿no? No cómo resarcir estas decisiones y estas consecuencias de haber debilitado, por ejemplo, a los organismos constitucionales autónomos, descentralizar, por ejemplo, instituciones como el INEGI, de desaparecer el Coneval. Es terrible. Híjole. Oye, es un fenómeno nacional, ¿verdad? Sí, claro. O sea, no hay estado que se salve. No, no hay ninguna entidad que se salve de esto. Y en el libro, por ejemplo, abordamos, digamos, temas específicos. Uno, la corrupción sistémica. Ah, ¿Cómo se reproduce regularmente la corrupción? Hay metodologías, por ejemplo, para identificar riesgos de corrupción. La vinculación, por ejemplo, de la corrupción con la política pública. Y hay también un capítulo muy interesante de Arturo del Castillo y Eduardo Alejandro Guerrero, por ejemplo, sobre la corrupción en el sector privado, que tiene una lógica completamente diferente a la corrupción en el sector público. Y hay también un par de capítulos que revisan, por ejemplo, el diseño de las encuestas nacionales o de los índices internacionales de corrupción. Entonces, este libro es un estado del arte para expertos y para no expertos. Quien quiera enterarse de cómo se está midiendo y dónde están estos índices y qué es lo que están señalando estos índices, pues ese es el propósito del libro, divulgar lo que otros han hecho
porque, insisto, no había una obra así en español. Oye, en comparación a la medición de la corrupción, estamos muy lejos de otros países, supongo, ¿no? Sí, claro, sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues hay estadísticas de hace 200, 300 años de muchas cosas, ¿no? Aquí, insisto, el hecho de ir desapareciendo discrecionalmente indicadores, índices, pues nos va a costar mucho. Ahora, la otra cosa que te pregunto, ¿no es un tema que le preocupe al gobierno o el gobierno hace que le preocupa? Dice que le preocupa. Yo creo que no le preocupa. No le preocupa porque tú ves cómo ¿Cómo actúa? desaparece, Sí, ¿no? Es decir, yo de pronto creo que el gobierno cree que informa a través de Twitters o a través de Reels sí. y ya no le pone atención y claro, ya no invierte las cantidades que se necesitan para generar información. Ujú. Y esto pues es un retroceso porque además, digamos, en los últimos 15 años habíamos estado pugnando porque las instituciones públicas tuvieran estándares para publicar la información, ¿no? No como esto que te decía yo hace rato de los servidores de la nación que nomás te ponen 4 datos y creen que eso ya es transparencia, ¿no? Sí. Ya hay estándares y estos estándares no se están cumpliendo. Y además México ha firmado acuerdos de gobierno abierto, de gobierno digital, mecanismos de protección de datos personales que no está cumpliendo. Y como no hay una autoridad garante en pleno ejercicio de sus facultades, pues no tenemos un defensor, ¿no? En Sí. este momento Oye, del derecho. toda la conversación hemos puesto el libro ahí, como has visto, Medir la corrupción, pero ¿dónde se puede conseguir, eh? El libro es de hechura local, está ahorita a la venta en el Colegio de Jalisco, pero también en un par de semanas va a estar descargable gratuitamente en la página del Colegio de Jalisco, que es coljal.mx. Es un libro de divulgación abierta, obviamente, y estará descargable para quien lo quiera consultar. Felicidades a ti y a los otros y a las otras. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Javier. Hasta Buenas luego, que noches. tengas buena noche. Gracias. Pues sobre advertencia no hay engaño, ¿eh? Tal cual. Como la película Tiburón 2 siempre me llama la atención. Cuando usted, y lo digo como una metáfora, que quede claro, cuando vio la película uno recuerda como si nos quedamos todos realmente pasmados con el malvado tiburón, que además no era para tanto, pero lo que vino con la segunda fue, para el tráiler de la película se ponía todo en negro y aparecía y nomás se oía tum, 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 ¿se acuerda, no? Y luego aparecía la punta así de la boca del tiburón, así, pum, en el centro de la pantalla negra. Y la leyenda que estaba escrita era, cuando usted pensó que el peligro había pasado, tum, 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 ahí nomás, para que veamos. Y lo digo como una metáfora. Quien pensó que la gente no iba a regresar, pues la verdad que me parece que estaba fuera de la jugada. Casi un mes después del levantamiento del paro. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lo advirtió y el domingo lo informó y mañana vienen, advirtió de una nueva movilización en la Ciudad de México para mañana jueves, perdón. Maestros de la sección 9, 10, 11 y 60 van a marchar rumbo a la Coordinación General de Recursos Humanos de la SEP, ubicada en el centro histórico. Esta concentración es debido al presunto incumplimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación con las autoridades educativas. En el paro nacional del magisterio disidente en junio, le recuerdo, mayo-junio, el gobierno federal se comprometió a entregar un recurso a la sección 22 de Oaxaca para necesidades educativas y combatir el rezago. Se habló de 800 millones de pesos. El documento fue firmado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y el titular de Educación Estatal, Emilio Montero. Las negociaciones con la CENTE continuaron de manera separada con otras representaciones estatales. El gobierno y la SEP atendieron las mesas de diálogo de Guerrero, Ciudad de México y Chiapas, que plantearon diversas demandas, tanto laborales como de carácter educativo. Bueno, oficialmente, le recuerdo, el ciclo escolar terminó hoy, el ciclo escolar o el año lectivo, como decían hace muchos años, 2025-2026. Terminó el curso escolar. La SEP
no evaluó cuánto aprendieron los alumnos o en qué materias enfrentan complicaciones. Tampoco se sabe cuántos abandonaron la escuela, porque desde hace 2 años no se difunden las estadísticas de abandono escolar. Híjole, que parece hasta desprecio por la educación, ¿eh? Estas métricas son importantes, pues identifican los problemas educativos y actuar para que regresen a las aulas antes de abandonar por completo la escuela, y además seguirles la pista por muchas razones. Una razón por las cuales seguirles la pista es para saber qué es de sus vidas, si están en casa, si pasó algo con ellos, etcétera. En el ciclo escolar 2019-2020, la SEP reportó un abandono escolar en primaria del 0.4%, que incrementó a 0.6% en el ciclo escolar 2023-2024, mientras que en secundaria pasó de 2.7% a 3.7%. En el medio superior es cuando más alto estuvo el abandono, de 10.3% a 11.3%. Ante la falta de conocimientos de las estadísticas, es difícil saber si esta tendencia se mantiene al alza o disminuyó. Y ahí viene también PISA, a ver cómo nos va con PISA ahora que se hagan las evaluaciones. Hablemos de las protestas de mañana, del fin del ciclo escolar. Eric Juárez Pineda, director de Educación Futura y Diálogo MX. Eric, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Hola Javier, bien, muchas gracias. Bueno, pues muy atentos justamente a todo lo que sucede en el tema educativo. A ver, entramos, ¿te parece, con lo de el regreso de la CENTE mañana? Una opinión sobre eso. Ahora sí que yo decía sobre la advertencia, no hay engaño, ¿no, Eric? Exactamente, mira, ya la misma CENTE había advertido que muchas de las mesas de diálogo que sucedían durante el periodo mundialista eran, como se dice coloquialmente, para tapar el ojo al macho. Es decir, varias de estas exigencias o de los acuerdos que llegaron, pues no se han cumplido ni se cumplirían. Y bueno, pues veremos mañana en las secciones 9, 10, 11 y 60, que es unas secciones pues muy plurales. La sección 9 es educación inicial, educación básica, la 10 son secundarias, la sección 11 el personal de apoyo y asistencia a la educación, administros, intendencia, etcétera. Y la sección 60, que es personal docente y de apoyo del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Que no es cosa menor, que es una sección muy grande, pues salen a las calles exigiendo justamente que se cumplan estos acuerdos, que se lleven a cabo las diferentes mesas de negociación que quedan pendientes. Y bueno, pues veremos mañana otra vez al magisterio de la CENTE en las calles. Oye, ¿va a haber diálogo? No les importa si hay diálogo o no hay diálogo, ¿no? Pues mira, no se ha pronunciado hasta ahorita la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Es especialmente la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, que no, digamos, la Ciudad de México no está descentralizada como sucede en otros estados, entonces depende directamente de lo que diga la Secretaría de Educación Pública. Pues pareciera entonces que no habrá mesa de diálogo. Han presentado un pliego local con algunos puntos como basificación, regularización de los nombramientos, cambios de adscripción, etcétera, pero que finalmente también atrás de todo eso pues está el paraguas grande, ¿no? Que es la eliminación de la ley del ISSSTE del 2007 y todo lo que tiene que ver con el sistema de pensiones. No sabemos si lo recibirán en algún momento en Palacio Nacional o en alguna sede de la Secretaría, pero pues bueno, se esperan además de estas pues otras movilizaciones en Chiapas también o en Guerrero, donde también se han incumplido algunos de estos puntos. Oye, a ver, el otro asunto, ¿sabes por dónde se movilizarán? Supongo que irán de El Ángel a Reforma, y luego irán por Reforma, y luego irán al centro histórico, que es donde se encuentra el centro de la protesta, ¿no? Sí, dijeron que iban a salir de la calle de Isabela Católica, toda de esa parte del centro, sí, donde además tienen sus oficinas. Entonces me imagino que el primer cuadro de la Ciudad de México será todo un caos. Sí, a ver, punto y seguido. ¿Qué piensas del fin del ciclo escolar, Eric? ¿En qué términos quedó? Pues mira, justamente como comentabas hace unos momentos, seguimos a ciegas. Desde la eliminación, en primer lugar, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con la reforma del 2019 y posteriormente con la eliminación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, quien absorbió una parte de las tareas, pues vamos a ciegas y no sabemos realmente cómo está nuestro sistema educativo. Las diferentes evaluaciones que se realizan, las evaluaciones de conocimientos de las y los jóvenes, de las y los niños, y las evaluaciones de las condiciones de las escuelas,
pues no los tenemos, no tenemos datos que nos estén diciendo hacia dónde vamos, si vamos mejorando, si la nueva escuela mexicana, que es el proyecto educativo de estos gobiernos llamados de la Cuarta Transformación, ha funcionado o no. No sabemos, no hay ni cómo defenderla, aunque estuviéramos, digamos, tratando de hacerlo, ¿no? No tenemos datos y esto, pues bueno, es un miedo del sistema educativo porque finalmente evaluaciones internacionales como PISA, donde siempre vemos algunos resultados negativos, pues no es, digamos, un momento para criticar lo que sucede en las escuelas, sino para criticar al sistema educativo en general. Es decir, los resultados negativos no son no solamente de responsabilidad de los alumnos y de los maestros, sino de todo el sistema, Claro. porque a través de sus políticas, de sus libros, de sus currículums, de la formación del docente, de los actores asociados al aprendizaje, pues no se están dando las condiciones para que podamos avanzar y bueno, pues vamos a ciegas y no sabemos exactamente dónde estamos parados. Oye, quiere decir que no tenemos muchos elementos, Eric, te pregunto, para conocer si el estudiante que pasa de cuarto a quinto año de primaria tiene los suficientes elementos para poder cursar el curso de quinto a partir de ahora, o va a tener que llegar el maestro de quinto para enseñarle lo que no aprendió en cuarto. Pues mira, desafortunadamente solo tenemos la prueba PISA que se hace cierto periodo y que evalúa solamente a alumnas y alumnos de 15 años en lengua, ciencia y matemáticas, pero nada más. Tenemos otros datos, pero que no se hacen públicos. Es decir, todas las escuelas a través del formato 911 hacen sus reportes diarios donde pues van explicando justamente las condiciones de las y los alumnos, los avances de los aprendizajes, las condiciones de las escuelas, pero no son transparentes. La Secretaría de Educación Pública desde hace varios años y en específico con este último secretario Mario Delgado ha decidido que eso no se abra a la población. Es decir, ni siquiera los tomadores de decisiones en los estados o las y los investigadores que realizan diversos estudios sobre los avances en los aprendizajes o los analistas de políticas, pues sabemos a ciencia cierta cómo está eso porque hay una opacidad terrible, esta falta de transparencia y que falta además pues una institución o algún organismo que esté evaluando periódicamente nuestro sistema educativo, pues es lo que hace falta. Cuando se eliminó en Mejoredu, la Comisión Nacional para la Mejora Continua, se dijo que esas tareas de evaluación del sistema educativo pasarían a la Secretaría de Educación Pública a través de una oficina especial, la cual no hemos visto nacer, no hay iniciativas ni presupuesto asignado para las evaluaciones periódicas. Se eliminaron otras evaluaciones como Scale o ERCE o TERCE u otras que había, digamos, al interior de las escuelas y ahora solo tenemos PISA, que sucede con estas condiciones, pero que además pues no dan acceso a los datos que se tienen en la Secretaría de Educación Pública y los estados tampoco realizan esfuerzos para hacer algunas evaluaciones. Solamente, si no me recuerdo, Nuevo León, Veracruz y Tlaxcala realizaban algunas evaluaciones en las escuelas con ciertos alumnos, pero que no reflejaban pues el posicionamiento a nivel nacional. Híjole, no quiero decirlo, pero un desastre, querido Eric. Pues mira, desafortunadamente sí. La investigación educativa señala que para ver los resultados de una política educativa, en este caso, debe de pasar cierto periodo, cosa que ya está pasando, es decir, la nueva escuela mexicana que surgió con el gobierno del presidente López Obrador y ahora continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum, ya está teniendo el tiempo suficiente como para poder evaluarla. Y la otra, pues es una irresponsabilidad, yo diría, política y educativa de no transparentar los datos y de no abrirlos hacia la población. Hay algunas universidades que están haciendo algunas investigaciones, pero cosas muy pequeñitas que apenas reflejen lo que sucede en el aula. Y como decía hace unos momentos, ni siquiera tenemos elementos para poder decir la nueva escuela mexicana sí funciona por esto, lo otro y lo otro. ¿No? O sea, claro, esta opacidad que tenemos le tiene miedo el gobierno a poderlo criticar. Oye, y luego PISA, dice el secretario de Educación, que no sirve de nada, pues entonces que no gaste los 80 millones de pesos de la prueba, ¿no? Pues mira, lo que sucede con PISA es que justamente lo que evalúa es al sistema educativo, es decir, a los responsables de aplicar estas políticas y no evalúa, digamos, el desempeño del docente en el aula por sí sola.
no observa en las escuelas lo que está sucediendo, sino observa de manera general al sistema educativo. Y obviamente que les enojan las autoridades educativas, que les digan tu sistema, tú que eres responsable de esta política educativa y de este sistema y de estas condiciones, no están funcionando. Por eso, esa negativa de no querer aplicar estas evaluaciones estandarizadas, pero tampoco aplican evaluaciones de sitio, es decir, tampoco hacen un esfuerzo ni presupuestal, ni político, ni pedagógico para poder ir a las escuelas, observar lo que está sucediendo, registrarlo y abrirlo hacia la población, hacia las y los investigadores. Los datos que tenemos, los últimos datos que tenemos datan de 2018, de 2019, y ya ha pasado mucho tiempo y muchas cosas desde entonces. Llegó la pandemia, llegaron los cambios de gobierno, llegaron las restricciones presupuestales y no sabemos entonces si avanzamos o retrocedemos. Oye, no hay manera de saber mucho porque no parece que la SEP esté interesada en saberlo o que haya de repente una reunión nacional de educación porque les preocupa ponerse de acuerdo para terminar el calendario escolar. No va a ser que venga la CENTE, pero en el fondo pues nos acabaron diciendo que los últimos días del periodo escolar, del año lectivo, Eric, pues no servían de nada, ¿no? Que no pasaba nada, eso lo dijo el secretario de Educación Pública. A ver, ahí se nos... Que le dan mucha responsabilidad al maestro cuando el maestro depende también de un montón de circunstancias de lo que sucede adentro del aula y alrededor de ella. Es decir, en muchas declaraciones de autoridades educativas, de analistas de políticas, de comentócratas, dicen, bueno, pues es que ¿qué sucede con los maestros? ¿Están bien preparados? Etcétera. Y regresamos entonces al discurso que se tenía durante la reforma del gobierno del presidente Peña Nieto, donde se responsabilizaba directamente a las y los maestros de lo que sucedía en el aula y no se volteaba a ver si los alumnos llegaban con el estómago lleno, si había condiciones de seguridad para llegar a la escuela, si había techo, si había agua, si había luz, si había ahora internet, que es tan importante. Y bueno, pues tampoco digamos, sabemos cómo están esas condiciones, pues porque tampoco se han logrado evaluar todos estos factores asociados a los aprendizajes, ya sea físicos, materiales, económicos y de formación de las y los profesores. Gracias por esta no muy grata conversación, Eric. Pero te agradezco muchísimo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti, que te encuentras muy bien. Gracias, tú mejor. Gracias, buenas noches. Por Value, la tasa de interés interbancaria a 28 días se mantuvo sin cambios para ubicarse en 6.75%, mientras que los CETES a 28 días disminuyeron 0.09 puntos y se ubicaron en 6.20%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 66.399 puntos, con una disminución de 0.17%. El FTSE Viva alcanzó los 1.336 puntos, con una caída de 0.31%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 52.658 unidades, con una subida de 0.29%. El Nasdaq incrementó 0.62% para alcanzar 26.269 unidades, y en Brasil Bovespa bajó 0.36% a 176.010 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo se mantuvo sin cambios para cotizar en 17.88 pesos, al mayoreo disminuyó 0.27% a 17.38 pesos, mientras que el dólar fix bajó 0.21% a 17.39 pesos. El euro subió 0.15% y se vendió en 19.94 pesos, y la libra esterlina aumentó 0.81% para ubicarse en los 23.53 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. Fibra HD subió 5.12%, Traxión avanzó 3.76% y TEAC-CPO 3.67%. Pero también hay caídas importantes. FMX 23 cayó 5.18%, Vasconi 5.14% y FEMSA VD disminuyó 4.03%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Value. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó que el país va a importar 1.152.000 toneladas de azúcar para el ciclo 2026-2027. Esta es una de estas cosas importantes, la verdad. Esta cifra es 512% superior
a la cantidad prevista para el periodo 2025-2026. De acuerdo con el gobierno mexicano, estas nuevas condiciones permitirán un aumento potencial de hasta 4.760 millones de pesos pagados por la industria azucarera a los productores de caña mexicanos en esta próxima temporada. Esta decisión se dio tras el diálogo entre la presidenta Claudia Sheinbaum con la Secretaría de Agricultura, con la titular de la Secretaría de Agricultura estadounidense, la señora Brooke Rollins. Esto fue en noviembre del 2025, pero tarde que temprano se llegó al momento y eso está muy bien. Juan Carlos Anaya es el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Creo, Juan Carlos, siempre andamos ahí persiguiendo que si el gusano barrenador, las malas noticias, pero ¿esta es una buena noticia o es una impresión? Bueno, Javier, buenas noches. Es una buena noticia, pero derivado de una historia. A ver. México, el azúcar, inició el Tratado de Libre Comercio que no lo abrieran hasta el 2008. Durante el periodo de 1994 estuvo cerrado las exportaciones de azúcar mexicana y fue hasta el 2008 que se abrió el mercado de azúcar, pero también el mercado de maíz y de jarabe de alta fructosa, y México empezó a ser el mayor proveedor de azúcar de Estados Unidos. Y en 2014 ya no les gustó a los americanos, a las industrias americanas, y nos pusieron una investigación de dumping donde reclamaban que México vendía por debajo del precio del que nosotros vendemos en el mercado nacional. Y en diciembre del 2014 se llegó ya a un acuerdo de suspensión donde ya nos establecieron ya no libertad, sino cuotas, tipos de azúcar, y pues seguimos exportando con esas cuotas. Y en 2017 nos apretaron porque ya no querían azúcar refinada, sino azúcar polarizada, cruda, para que ellos lo refinaran. Y de ahí, en el año 2018-19, el ciclo 18-19, México llegó a exportar 2,5 millones de toneladas. En 2019, 1,5 millones, unos 615, y el más bajo fue este año, donde nos establecen una cuota de alrededor de 157,000 toneladas, y eso hizo que el mercado mexicano tuviera excedentes, los precios de los cañeros cayeran, porque sacar el azúcar al mercado mundial cuesta la mitad. Afortunadamente, México empezó también a presionar en el sentido de que México tenía para entrar el azúcar controles de cupos, precios, certificados, y el jarabe de alta fructosa, acceso amplio, sin restricciones, y más de 1 millón de toneladas. Si México no importara jarabe de fructosa, México es autosuficiente. Entonces los americanos también sintieron la presión de que si México no se nos abría más cuotas de azúcar, México también podía tomar represalias en el sentido de que el jarabe de fructosa también se ha manifestado que causa doping por los apoyos que reciben los maiceros de Estados Unidos. Pero yo creo que por eso es importante este acuerdo donde entró la reciprocidad del gobierno de Estados Unidos para no entrar en un conflicto, y se logró, para fortuna de los cañeros y la industria, volver a una cuota que nos ayude a que nuestro azúcar se pueda ir al mercado de Estados Unidos, que es un mercado natural, y no al mercado mundial, y eso permita que no tengamos excedentes y nuestros productores tengan mejores precios de su caña. Oye, Juan Carlos, a ver, primero, preguntas que uno hace de manera natural. ¿Es buena, es mala la industria azúcar mexicana? Me llama mucho la atención cómo en Estados Unidos se vende la Coca-Cola, y se vende la Coca-Cola, y la que mejor se vende es la Coca-Cola mexicana, ¿no? La que se hace, supongo que es azúcar mexicana, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Es buena la azúcar? Sí, claro. ¿Es buena la azúcar mexicana, primero? Sí. Y lo segundo te diría, ¿cuál es el estado de salud de la industria azucarera en México? Mira, la industria azucarera de México es una industria que ha venido creciendo. México llegó a producir 6 millones. Ahorita, lamentablemente, por temas climáticos, el año pasado producimos 4 millones
700,000 toneladas, y este año vamos a subir la producción 5,350 porque muchas de las regiones cañeras son temporaleras, sufrieron daños, entonces realmente es muy cíclico el tema de la producción, pero tenemos integrada la cadena. El cañero recibe el 57% del precio de la caña de azúcar, del precio del azúcar. Es una agricultura por contrato. De cada kilo que se vende, si se venden 17,000 pesos, el cañero recibe el 57% del valor del precio del azúcar. Entonces, y tenemos una industria que ha hecho su tarea. Creo que sí hay algunas regiones del país que hay que modernizar la industria, el campo cañero, porque también el campo cañero requiere una mayor productividad. México tiene rendimientos promedio de 62 toneladas por hectárea, pero hay regiones de México como en Puebla de 100 toneladas o los brasileños que tienen mejores rendimientos. Entonces también hay mucho trabajo que hacer en la producción, en la rentabilidad, en mejorar la industria a las fábricas, pero por eso es importante que si Estados Unidos nos compra el azúcar, pueden mejorar los ingresos de la industria y también recibir los cañeros un mejor pago por sus cosechas. ¿Cómo le va a las cooperativas cañeras? Materialmente ya están desaparecidas, ¿verdad? ¿O no? No, fíjate que las dos grandes uniones cañeras, la CNC y la CNPR, subsisten. Son las organizaciones cañeras o agrícolas más importantes del país porque están muy integradas y ellos son los que son los responsables de atender a sus productores, representar a sus productores, y han hecho un buen trabajo para los cañeros mexicanos en el sentido de que siempre están al pendiente en el tema de los precios. Ellos, como son socios de los ingenios, tienen que ver a cómo se vende el azúcar, porque ellos son socios con el valor al 57%. Eso es importantísimo. Oye, ¿y la condición de los trabajadores de la industria azucarera? Porque también ahí los problemas de seguridad, etcétera. Juan Carlos, ¿ahí cómo va? Digo, yo entiendo que siempre traen negociaciones, que siempre se han resuelto. Afortunadamente no hemos visto ningún paro de los sindicatos. Claro. Más bien hemos visto paros de los cañeros cuando hay problemas en la comercialización que ellos ven. Entonces hay esos movimientos. Pero la realidad, la industria de la caña y el azúcar es la industria más integrada del campo mexicano. Bueno, pues esto es una buena noticia, ¿no? Para decirlo claro, a pesar una buena noticia nada más, Javier. Sí. Es importante que no sea este año, que sea de aquí para adelante, claro, que no nos traigan con cuotas, ya que se quiten esas cuotas, que así como nosotros les dejamos traer su jarabe sin ninguna restricción, nuestro azúcar se vaya. Somos complementarios y vecinos. Sí. No se vale que nos hagan una guerra de dumping, siendo que somos socios, y en el caso del jarabe de fructosa, entra sin ningún arancel y sin ninguna restricción. Tenemos que tener reciprocidad de nuestros socios. A lo que se suma que el azúcar mexicana es buena. Así es, vale. Javier. Bueno, te mando un gran saludo, Juan Carlos, gracias. Saludos, buenas noches, Javier. Hasta luego. Bueno, vámonos con un resumen, vamos con lo más relevante al momento. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa de ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio. Sheinbaum, por ser la primera mandataria en México, reiteró su compromiso con las mujeres frente a la violencia. El documento establece una condena de 50 a 70 años de prisión. En algunas fiscalías se sigue catalogando la muerte violenta de una mujer como suicidio. Tienen que ver con un familiar directo. Se tardan mucho en reconocer la exposición de los familiares respecto a la violencia que pudiera haber vivido la mujer previamente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó las muertes de los mexicanos ocurridas en operativos del ICE en Estados Unidos. Destacó que la protección de los derechos humanos de los migrantes representa una obligación internacional observada por los estados más allá de su nacionalidad o situación migratoria. Daniel Padilla, Heraldo Media Group.
que apareció la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy cumple 20 años la red social conocida como Twitter, ahora X. Es uno de los mayores referentes de la información en tiempo real. El objetivo inicial de Twitter era crear un servicio de microblogging, donde, bajo una limitación de 140 caracteres, recuerde usted, cada usuario pudiese compartir mensajes sobre qué estaba haciendo en ese preciso instante. Twitter vivió un auténtico boom global a comienzos de la década de 2010, con la llegada de creadores de contenido especializados en prácticamente cualquier temática. De igual manera, se convirtió en el hogar de comunidades centradas en el humor, hay que reconocerlo, muy padre, irreverente y en ocasiones controvertido, polémico. Con el paso de los años, Twitter dejó de ser una simple red social para consolidarse como uno de los principales canales de comunicación del planeta. Gracias a ello, millones de usuarios pudieron seguir toda clase de acontecimientos en directo, desde elecciones, conflictos internacionales, hasta eventos deportivos o lanzamientos tecnológicos. Otro cambio histórico para esta red social fue la compra de Elon Musk en 2022. 44 mil millones de dólares, iniciando una de las etapas pues, más controvertidas de la historia. Hoy es el día de X o, en otro tiempo, Twitter. Y le diría algo también para considerar. Mucho tiempo Twitter fue el centro de la noticia, hasta que se llenó también de mucho anonimato, de muchas noticias falsas. Y entonces la gente decía, deja, en otro tiempo, ¿no? Los medios tradicionales y vete a Twitter, va a ver qué dice Twitter, los medios tradicionales no lo traen. Y pasó el tiempo y dijimos, mejor regresa a los medios tradicionales para confirmar si lo que dice Twitter o X es cierto o no. Así funcionó. No necesariamente es el mejor de los caminos, pero así funciona este ir y venir del tiempo real. Bueno, ya me voy, ya nos vamos, pásenla bien. Mañana que estaremos 20 horas en hora del centro, Heraldo Radio, en el 98.5 de FM, en Referente, 21 horas en hora del centro, aquí mismo, Heraldo Televisión, Referente de la noche. Tenga buena noche de miércoles, adiós.